que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales. Y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le habían dado, y 1 real de 2 sangrías que le habían hecho estando enfermo. Ya que tengo que pasar de página, pues la nota de la edición del Instituto Cervantes nos dice que Don Quijote se equivoca, saca la cuenta mal, y hay quien sostiene que, no sé si RQ es de Riquet, bueno, el caso es que hay quien sostiene que es para favorecer al menesteroso, pero eso tampoco sería justicia. Yo creo que indica más bien que Don Quijote es de letras, es lo más... Y Cervantes también, y eso explica por qué acabara en la cárcel, llevando las cuentas de la manera en las que, no por deshonesto, sino, en fin, porque no, más bien por torpe. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, ansí que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré 1 real sobre otro. Irme yo con él, dijo el muchacho. Mas mal año, no, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote, basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero mi amo ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y mi trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme el placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, 1 real sobre otro, y aun sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote. Dádselos en reales, que con eso me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole: «Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado». «Eso juro yo», dijo Andrés, «y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo». «También lo juro yo», dijo el labrador, «pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga». Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. «Llamad, señor Andrés, ahora», decía el labrador, «al desfacedor de agravios, veréis cómo no desface aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades». Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo.
Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: «Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad de talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado y enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante». Esto ocurre en el capítulo 4. En el capítulo 31 de la misma primera parte, estando en esto, dice Cervantes, acertó a pasar por allí un muchacho que iba de camino, el cual, poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban, de allí a poco arremetió a Don Quijote y, abrazándole por las piernas, comenzó a llorar muy de propósito, diciendo: «Ay, señor mío, no me conoce vuestra merced, pues míreme bien que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encina donde estaba atado». Reconocióle Don Quijote y, asiéndole por la mano, se volvió a los que allí estaban y dijo: «Porque vean vuestras mercedes cuán de importancia es haber caballeros andantes en el mundo, que desfagan los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él viven, sepan vuestras mercedes que los días pasados, pasando yo por un bosque, oí unos gritos y unas voces muy lastimosas, como de persona afligida y menesterosa. Acudí luego, llevado de mi obligación, hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y hallé atado a una encina a este muchacho que ahora está delante, de lo que me huelgo en el alma, porque será testigo que no me dejará mentir en nada. Digo que estaba atado a la encina, desnudo del medio cuerpo arriba, y estábale abriendo a azotes con las riendas de una yegua un villano, que después supe que era amo suyo. Y así como yo le vi, le pregunté la causa de tan atroz vapulamiento. Respondió el zafio que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descuidos que tenían hacían más de ladrón que de simple. A lo cual este niño dijo: «Señor, no me azota sino porque le pido mi salario». El amo replicó no sé qué arengas y disculpas, las cuales, aunque de mí fueron oídas, no fueron admitidas. En resolución yo le hice desatar y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro, y aun sahumados. ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise? Responde, no te turbes ni dudes en nada. Di lo que pasó a estos señores, porque se vea y considere ser del provecho que digo haber caballeros andantes por los caminos». «Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad», respondió el muchacho, «pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina». «¿Cómo al revés?», replicó Don Quijote. Luego, «¿No te pagó el villano?». «No solo no me pagó», respondió el muchacho, «pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolomé desollado. Y a cada azote que me daba me decía un donaire y chufeta acerca de hacer burla de vuestra merced, que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía. En efecto, él me paró tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal que el villano entonces me hizo. De todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se fuera su camino adelante y no viniera donde no le llamaban, ni se entremetiera en negocios ajenos, ni mi amo se contentara con darme 1 o 2 docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía. Mas como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías, encendiósele la cólera, y como no la pudo vengar en vuestra merced, cuando se vio solo, descargó sobre mí el nublado, de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida. «El daño estuvo», dijo Don Quijote, «en irme yo de allí, que no me había de ir hasta dejarte pagado, porque bien debía yo de saber por luengas experiencias». No tiene ni escudero. «Por luengas experiencias que no hay villano que guarde palabra que tiene, si él ve que no le está bien guardalla».
Pero ya te acuerdas, Andrés, que yo juré que si no te pagaba, que había de ir a buscarle y que le había de hallar, aunque se escondiese en el vientre de la ballena. Así es la verdad, dijo Andrés, pero no aprovechó nada. Ahora verás si aprovecha, dijo Don Quijote. Y haciendo esto se levantó muy apriesa y mandó a Sancho que enfrenase a Rocinante, que estaba paciendo en tanto que ellos comían. Preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería. Él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigalle de tan mal término y hacer pagado a Andrés hasta el último maravedí, a despecho y pesar de cuantos villanos hubiese en el mundo, a lo que ella respondió que advirtiese que no podía, conforme al don prometido, entremeterse en ninguna empresa hasta acabar la suya. Vamos, que tenía otra movida pendiente. Y que pues esto sabía él mejor que otro alguno, que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino. Así es verdad, respondió Don Quijote, y es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta, como vos, señora, decís, que yo le torno a jurar y a prometer, de nuevo, de no parar hasta hacerle vengado y pagado. No me creo de esos juramentos, dijo Andrés, más quisiera tener agora con qué llegar a Sevilla que todas las venganzas del mundo. Deme si tiene ahí algo que coma y lleve, y quédese con Dios su merced y todos los caballeros andantes, que también andantes sean ellos para consigo como lo han sido para conmigo. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso. O sea, Sancho es el que provee con buena sensatez y buena lógica. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso, y dándosele al mozo le dijo: «Tomá, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia». «¿Pues qué parte os alcanza a vos?», preguntó Andrés. «Esta parte de queso y pan que os doy», respondió Sancho, «que Dios sabe si me ha de hacer falta o no, porque os hago saber, amigo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala ventura, y aun a otras cosas que se sienten mejor que se dicen». Andrés asió de su pan y queso, y viendo que nadie le daba otra cosa, abajó su cabeza y tomó el camino en las manos, como suele decirse. Bien es verdad que al partirse dijo a Don Quijote: «Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta, que no sea mayor la que vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo». Íbase a levantar Don Quijote para castigalle, mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguille. Quedó corridísimo Don Quijote del cuento de Andrés, y fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse, por no acaballe de correr del todo. Vamos a contar otra historia de caminos. Esta historia de caminos la cuenta, o sea, no merece comentario, y la historia siguiente tampoco, se explican por sí mismas. Esta otra historia de caminos la encontramos en Mi pasado y pensamientos, o Mi pasado e ideas, porque la palabra en ruso que traducimos vale tanto como pasado o como ideas. De hecho, hay un cuento de Andreyev que es un pensamiento o una idea, según el traductor. Mi pasado e ideas, las memorias de Alexander Herzen, o Herzen en ruso, pero vamos, todo el mundo lo lea a la alemana. Herzen. Alexander Ivanovich Herzen. Estoy leyendo la traducción de 1926, publicada en Londres por Chatto y Windus, en 1926, es la traducción de Constance Garnett. Bueno, Mi pasado y pensamientos, las memorias de Alexander Herzen, la traducción autorizada, 1926, volumen quinto, página 134. Bueno, pues Herzen, el amigo de Bakunin, cuenta que Bakunin estaba yendo desde... Además, sabemos, hay que reconocer una cosa, parece ser que sabemos mejor dónde estaba Don Quijote, porque sí que han encontrado los quijotistas, los historiadores, un labrador Juan Aldudo contemporáneo, y que hay un encinar de Juan Aldudo. Más o menos se puede localizar mejor dónde ocurre esta historia de Juan Aldudo, que dónde ocurre esta historia de Bakunin.
Porque lo que sabemos es que Bakunin estaba yendo desde París a Praga, estaba yendo de París a Praga. Y pasando por tierras alemanas, o sea, iba en su carruaje, no a caballo como Don Quijote, iba en un carruaje, y vio a unos campesinos que estaban manifestándose, estaban haciendo una revuelta así sin mucho tino contra un varón que tenía un castillo en tierras alemanas, pero no queda claro dónde. Y entonces, sin preguntarles nada, sin preguntarles por qué se estaban revolviendo, a lo mejor era al final no una cuestión de justicia social, de luchar contra la explotación como en el caso de Andrés, sino a lo mejor era una fuente ovejuna, no tanto por la explotación sino por un asunto de honra, que es lo que ocurre en Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Bueno, pues sin preguntar nada, sí, ¿qué pasa? Que el varón ha violado a una campesina, que no os paga, da igual. Yo veo aquí unos campesinos que están haciendo la revolución o una revuelta contra un varón, sin decir nada, se baja del carruaje y les dice, bueno, ¿qué estáis haciendo? Bueno, aquí de revolucioncilla. Y dice, no, yo os voy a organizar en cuadros, en falanges, Herzen no lo dice, pero quienes suelen contar esta anécdota suelen añadir como nota o entre corchetes que es que Bakunin fue oficial de artillería, otros dicen simplemente recordando sus tiempos de cadete, no dice simplemente, simplemente dice que formó a los campesinos en rangos, o sea, les dio una jerarquía militar bastante poco anarquista, o sea, creó como una especie de ejército rojo. Los instruyó, y aquí siempre comentan los que reproducen esta historia que, comentan el pasado militar de Bakunin, y en el momento de volver a ocupar su asiento en el carruaje, que había parado, pues yo que sé, por inclemencias del camino, en el momento de volver a ocupar su asiento en el carruaje para continuar con su viaje, el castillo estaba ardiendo por los 4 costados y Bakunin se aleja con una explosión, con una conflagración o con una deflagración a sus espaldas, como ese tópico cinematográfico que hemos visto tantas veces. En La fortaleza, Robert Paine, su clásico sobre la metáfora de la fortaleza, Robert Paine en The Fortress, La fortaleza, dice en la página 111, en la edición de 1967, que esta historia que nos cuenta Herzen, y que indudablemente la contó Bakunin, esto se lo contó Bakunin a Herzen, eran amigos, esto solo pudo habérselo contado Bakunin, o sea, esto es como si nos lo estuviera contando Bakunin en persona. Pero dice Paine que es una historia sospechosa porque es exactamente lo que a Bakunin le hubiera gustado hacer. Otra cosa es que lo hiciera. Es como las partes que no se sabe muy bien si son ficción o autobiografía en el Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Está claro que todo lo que intuimos o sabemos que a Vicente Espinel le hubiera gustado que fuera verdad puede ser más bien ficción. Bueno, por supuesto, la parte lucianesca, eso es ficción. Pero Paine supone que esto tiene que ser ficción, porque es lo que le hubiera gustado a él. Pero igualmente, como Don Quijote, Bakunin se aleja de aquella aldea alemana, con el castillo ardiendo, y se va muy contento como se va Don Quijote. ¿Y luego qué? ¿Eso acabó con la explotación en tierras alemanas? No. En absoluto. En absoluto. Es más, lo más probable es que si eso hubiera pasado de verdad, a esos campesinos alemanes les habrían hecho lo mismo que a los comuneros franceses. Sí, tenemos aquí un nuevo estado, ya, luego entran las fuerzas represivas y solo vemos revolucionarios en cajones de pino, solo vemos a revolucionarios en cajones de madera. Bueno, pues seguramente si esto llegó a pasar, lo más probable es que todos estos campesinos armados y organizados por Bakunin acabaran en una fosa común, después de un ejercicio de salvaje represión. Si es que esto, insisto, llegó a pasar. Por lo tanto, hay que decir que Melvin G. Lasky, en su otro clásico Utopía y Revolución,
recuerda la confrontación que hay entre Proudhon y Marx, porque Proudhon dice que él prefiere que la propiedad se vaya consumiendo por un fuego lento, es decir, por este tipo de pequeños incendios, antes que, como Marx quiere, haya una enorme revolución y que haya Proudhon lo compara con una noche de San Bartolomé. Él prefiere ir quemando poco a poco la propiedad en lugar de hacer una revolución sistemática de golpe, a pesar, curiosamente, de que el sistematismo es la clave de la victoria de los campesinos en esta historia. En todo caso, creo que aquí estamos en grado de dar una respuesta al cómo combinar el ser astuto como serpientes, como áspides y cándidos como palomas. Bien, pues habría que tener en cuenta, y desde luego debería haberlo tenido en cuenta Don Quijote y debería haberlo tenido en cuenta Bakunin, claro, porque alguien dirá, claro, Bakunin es la respuesta a Don Quijote, porque Bakunin no defiende a una sola víctima de la injusticia y de la explotación, sino que organiza a los explotados de manera que pueden meterle fuego a Juan Aldudo y a su castillo y a todo. Ya, pero aún así eso puede acabar como lo de Juan Aldudo, pero a una escala mucho mayor. Lo que Don Quijote y Mijaíl Bakunin deberían haber tenido en cuenta es lo que dice Bastiat: lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, nosotros hemos de cumplir nuestro deber, nuestro dharma, sin ninguna esperanza de que el mundo cambie a mejor por nosotros, porque el mundo casi cambia a mejor solo, ni de que todo esto al final vaya a quedar o se vaya a mantener o sea definitivo, porque el mundo se lo va a llevar por delante el sol cuando muera. Debemos hacer esto, evidentemente, pero dentro, es lo que decía Pascal, que para ser bueno encima hay que tener talento. Dentro de que es nuestra obligación trabajar para, primero, como decía Hipócrates, no dañar. Lo primero, no dañar. O sea, empecemos por ahí. Primero, no dañar. Y luego, tenemos que hacer todo lo que se nos ha dicho con nuestros talentos, vestir al desnudo, visitar al preso, etc. Teniendo en cuenta que esto lo tenemos que hacer, además hay que tener en cuenta lo que da título a un magnífico ensayo de Bastiat: lo que se ve y lo que no se ve. Siempre que cometamos, siempre que incurramos, siempre que perpetremos una buena acción, tenemos que tener en cuenta no solo lo que vemos y que nos deja muy contentos, los campesinos han organizado y el castillo arde, sino lo que no se ve, lo que va a pasar irremisiblemente después de que nosotros nos vayamos dejando el castillo en llamas, tan contentos. Lo que se ve y lo que no se ve. Esto es lo que nos debe preocupar cuando hacemos el bien, y no si va a servir para algo o si merece la pena. Tengamos siempre en mente y calculemos lo que se ve y lo que no se ve.